Mis queridos hermanos y hermanas, reciban un caluroso saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el diácono Jorge González, director de la Oficina de Formación de Diáconos Permanentes de la Diócesis de Brooklyn y Queens, y estoy asignado a la parroquia de San Miguel y San Malaquías en Brooklyn. Entre los muchos pasajes que encontramos en los evangelios en los cuales Jesús se encuentra con personas o personas se encuentran con Jesús, hay uno que me llama poderosamente la atención y es el encuentro entre Jesús y el centurión. Voy a proclamar la palabra de Dios, el evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 13, y dice así: Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Palabra del Señor. El ordo del misal romano en el número 84 nos dice lo siguiente: El sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico, les invita al banquete de Cristo y junto con ellos expresa sentimientos de humildad, sirviéndose de las mismas palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estas palabras del centurión que acabamos de escuchar en el Evangelio y que nosotros en la celebración de la Santa Misa repetimos justamente momentos después en que el sacerdote nos presenta el pan eucarístico diciendo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Estas palabras del centurión expresan la actitud que debe haber en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Una actitud de una profunda humildad ante el Señor que está presente, cuerpo, sangre, alma, divinidad, en las especies eucarísticas. Y a la vez, como el centurión, una confianza absoluta y total en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Podríamos en realidad decir que estas palabras del centurión y que ustedes y yo repetimos, y me atrevería a decir a veces hasta de manera rápida e inconsciente, son una verdadera profesión de fe. De las mismas palabras del centurión que nosotros repetimos, decimos lo siguiente: Señor. La primera palabra que decimos y la primera palabra que dijo el centurión cuando se encontró con Jesucristo: Señor. Esta palabra Señor es un reconocimiento de parte del centurión a la persona de Jesucristo. Reconoce su dignidad, la grandeza de Jesús. Ha escuchado lo que Jesús ha dicho y ha hecho, a lo mejor él mismo ha podido presenciar esos actos de Jesús en favor de los necesitados, en favor de los enfermos. Y reconoce que nadie que no venga de Dios es capaz de hacer tales cosas. Le llama Kyrios, Señor. Sí, hoy en día esta palabra nosotros no le tomamos, o tal vez no tiene la misma importancia que debe tener y tiene la Escritura. Este centurión, cuando llama a Jesús Señor, no lo hace a la ligera. Este hombre no iba a llamar Señor a cualquier persona.
como soldado romano. Él solamente llamaba Señor a aquellos que estaban superiores a él o al mismo César. Reconoce en la persona de Jesucristo a alguien que tiene una autoridad y que todas las cosas se le someten a él. De alguna forma lo reconoce como el yo soy. Yo soy el pan bajado del cielo, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el yo soy. Y aquí está la primera lección que podemos aprender del centurión y recordar de esas palabras que pronunciamos durante la celebración de la Santa Misa. Reconocemos a Jesús como Señor, como el absoluto, como aquel que no solamente es el principio y el fin, sino a quien podemos acercarnos con la confianza y la seguridad, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, en quien podemos encontrar una gracia oportuna. Él es el que se nos entrega completamente y totalmente, el Kyrios, el Señor, el Mesías. Él presente de una manera humilde, sencilla, en las especies del pan y el vino, cuerpo, sangre, alma y divinidad, se nos entrega completamente y totalmente a ustedes y a mí, y reconocemos en esa humildad su grandeza. Él es el Señor, Él es la palabra, el verbo encarnado. Y humildemente venimos a sus pies, nos ponemos de rodillas para adorar al Señor de señores, al Rey de reyes presente en la Eucaristía. Señor. Pero además continúa el centurión y decimos nosotros, no soy digno de que entres en mi casa. Una actitud de humildad, una actitud de reconocer de que nosotros por sí mismos no somos merecedores de tan gran don. El centurión reconoce que él no es merecedor de que Jesucristo atienda su solicitud de ser recipiente de ese acto de misericordia, no en él, sino en su siervo, sino en aquel por el cual él intercede. Y aquí viene la segunda lección para ti y para mí, mi querido hermano y hermana. El que Cristo se nos entregue de esta manera, el que Cristo quiera alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, no tiene que ver con que nosotros seamos dignos o no de ello, sino que es un acto de su amor amor que es compasivo y misericordioso. San Juan Pablo II en su encíclica Rico en Misericordia nos dice lo siguiente: este amor, esta entrega, este amor que Dios nos da a través de sí mismo en la Eucaristía, se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, en contacto con toda la condición humana histórica, que de distintos modos manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. No somos dignos, pero Él, el que es el digno de toda alabanza, el que es el digno de toda adoración, se nos entrega precisamente porque los deseos de su corazón es que al compartir con nosotros todo su ser, seamos sanados, seamos restaurados, participemos del don de la salvación que por su pasión, muerte y resurrección nos ha alcanzado a todos. Esa acción misericordiosa de Dios para con el centurión no se quedó en aquel momento, sino que también se hace presente cuando nosotros en la misa, antes de la comunión, humildemente como Él, reconocemos que no somos dignos, que siendo Él el Señor de todo, no somos dignos de tanto amor, de tanta compasión, pero a la misma vez reconocemos que en ese amor infinito y compasivo que tiene Él para con nosotros, se nos quiere dar completamente y totalmente, sin reserva alguna. Es necesario enfatizar la fe del centurión. El mismo Jesús lo reconoce, no ha encontrado en Israel un hombre con tanta fe, una fe como la de él. Una fe, una confianza absoluta y total en la palabra de Dios. Una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no tienes que ir, pronuncia esa palabra y mi siervo será sano.
una completa y absoluta total confianza en la palabra de Dios. Palabra que se nos proclama a través de la predicación de la iglesia, palabra que nos viene a nosotros día a día cuando participamos en la misa. Una palabra que es sanadora, una palabra que es restauradora. Es la palabra que se nos da a través de la Escritura, pero también en el pan y el vino transformados en su cuerpo y su sangre. Él es el verbo, Él es la palabra pronunciada por Dios Padre para con nosotros. Y por eso perfectamente con humildad y confianza podemos acercarnos a Él, porque Él es la palabra que hace todas las cosas nuevas. Una palabra tuya bastará para sanarme. Podría parafrasear esta frase del centurión diciendo lo siguiente: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tú que eres la palabra y que te me entregas en el pan eucarístico, bastarás para sanar. Tres cosas entonces que aprendemos de esta frase del centurión. Un reconocer que Jesucristo es el Señor y por eso confiadamente nos acercamos a Él para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo y para darle gracias. En un acto de humildad nos reconocemos de que es su amor compasivo y misericordioso quien nos mueve a entregársenos completamente y totalmente en el pan de la Eucaristía. Y tercero, el tener una absoluta confianza en el poder de su palabra. Una absoluta confianza en el poder de su palabra. Qué importante, hermanos y hermanas, que nosotros vengamos a la celebración de la Eucaristía siempre con el corazón abierto a reconocerle a Él en la palabra que se nos proclama, pero también en la palabra que se nos entrega, hecha carne en su cuerpo y su sangre, en la Santa Eucaristía. A recibirlo plenamente, para permitirle a Él comunicarnos su vida. Este es un encuentro, una comunión entre dos. Uno que nos ama con todo su ser y nosotros que estamos necesitados de ese amor, de un amor que, como decía anteriormente, un amor que sana, un amor que libera, un amor que restaura, un amor que da vida y vida en abundancia. Termino con estas palabras de San Juan Pablo II. En la Eucaristía participamos sacramentalmente en este mismo don, el don de Cristo, que se nos entrega completamente y totalmente. La Eucaristía es un memorial del sufrimiento y de la muerte de Jesús, nos llena de gracia y es una prenda de nuestra futura gloria. Mediante la fe debemos renovar constantemente nuestra gratitud por el don divino que se nos entrega. Nuestra gratitud por el don divino que se nos entrega. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Al prepararnos para celebrar el Tríodo Pascual, ponderemos en estas palabras del centurión y hagámoslas nuestras, reconociendo que Él, el Kyrios, el Señor de señores, el Rey de reyes, se nos entrega completamente y totalmente a ti en las especies del pan y el vino, transformados en su cuerpo y su sangre, con el único deseo de comunicarnos su propia vida. Que el Señor les bendiga y la Virgen Santísima interceda por todos y cada uno de ustedes. Amén.